Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Un mundo restaurado, Metternich, Casselda y los problemas de la paz, 1812 a 22, del famoso diplomático estadounidense Henry Kissinger. Metternich fue el ministro de Asuntos Exteriores de Austria a principios del siglo XIX, Casselda era el ministro de Asuntos Exteriores británico en ese momento. Desde aquí se puede ver que se trata de un estudio de historia diplomática. Tenga en cuenta que Kissinger escribió este libro no solo por interés personal. Este libro es en realidad su tesis doctoral cuando era estudiante en la Universidad de Harvard. El primer borrador fue escrito en 1954. Esta es una elección muy inusual. Piénselo, ¿qué estaba pasando en el mundo en 1954? La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya está en pleno apogeo y la mayor parte del mundo está envuelta en la sombra de las armas nucleares. Para un doctorado en ciencias políticas, especialmente uno que se centra en política internacional, estudiar estas cuestiones prácticas es la forma más fácil de producir resultados académicos. Esto no es solo una especulación por mi parte. Debes saber que hay otras 13 personas con doctorados en ciencias políticas que se graduaron en Harvard el mismo año que Kissinger, y 12 de ellas escribieron su tesis sobre políticas específicas de la Guerra Fría. Pero Kissinger en realidad pasó 4 años estudiando los viejos acontecimientos del siglo XIX. Además, afirmó audazmente que había encontrado la ley suprema para garantizar la paz mundial en este periodo de la historia. Estas dos leyes se denominan equilibrio de poder y legitimidad. Kissinger cree que las reglas finales, que resumió, serán más útiles para analizar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que estudiar políticas específicas. La Universidad de Harvard calificó muy bien este inoportuno artículo y otorgó directamente el premio a la mejor tesis doctoral en ciencias políticas de 1954 a Kissinger. Tenga en cuenta que los profesores de Kissinger no son profesores universitarios corrientes. Su supervisor de doctorado fue Eliot, quien se desempeñó como asesor político de 6 presidentes de Estados Unidos. Entre los profesores que presidieron la defensa se encontraba M.C. George Bundy, quien más tarde se convirtió en asistente de seguridad nacional del presidente Kennedy. Muchos académicos que realmente se han involucrado en política elogiarían a Kissinger, que en ese momento solo tenía 31 años, lo que demuestra que este libro tiene un punto de vista. Milagrosamente, 15 años después de escribir este libro, el propio Kissinger ingresó al gobierno estadounidense y comenzó a participar directamente en la formulación de la política exterior. Y su arte diplomático es completamente consistente con las dos leyes supremas, que resumió en su artículo original. El famoso politólogo estadounidense Fukuyama cree que la política exterior seguida por Kissinger y los principios generales de la diplomacia europea que mencionó en este libro tienen muchas similitudes. Por lo tanto, después de estudiar este libro, obtendrá una idea de la mentalidad diplomática del propio Kissinger. Aprenderá, a los ojos de Kissinger, cuáles son los factores decisivos que afectan las relaciones entre las principales potencias y cómo se mantiene la paz mundial. Estos hallazgos también le serán útiles para comprender la situación mundial actual. Hablando de Henry Kissinger, el autor de este libro, quizá ya sepas que es un maestro de la diplomacia contemporánea y un viejo amigo del pueblo chino. Durante el mandato de Nixon como presidente de los Estados Unidos, Kissinger se desempeñó como asistente de Seguridad Nacional y secretario de Estado, desempeñando un papel clave en la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos. En mayo de 2023, el viejo Kissinger celebrará su centenario. Pero quizás no sepas que Kissinger también es un excelente historiador y escritor. Este libro que escribió es verdaderamente una obra maestra del talento literario. Kissinger tiene muchos comentarios maravillosos sobre Napoleón, Metternich y otros personajes históricos que aparecen en el libro, que seguramente te harán exclamar, así que todavía puedes escribir una tesis doctoral como esta. A continuación, se divide en 3 partes para presentar el contenido principal de este libro y los puntos de vista únicos que propone. Primero, comprendamos por qué, en opinión de Kissinger, el equilibrio de poder y la legitimidad son las leyes fundamentales para mantener la paz a largo plazo. En la segunda parte verás cómo Metternich y Casselda, 2 grandes diplomáticos del siglo XIX, practicaron estas 2 leyes. Finalmente, permítanme resumirles cómo la serie de métodos mentales diplomáticos resumidos por Kissinger en este libro pueden ayudarnos a comprender la política internacional actual y la iluminación que aporta a nuestra vida diaria. Primera parte. Primero, veamos las 2 leyes fundamentales para mantener la paz propuestas por Kissinger, a saber, el equilibrio de poder y la legitimidad. Al mencionar este tema, primero debemos regresar al título principal de este libro, El mundo reconstruido. La reconstrucción significa que acaba de experimentar una gran destrucción y que el mundo se ha puesto patas arriba. A principios del siglo XIX en Europa, esta destrucción fueron las guerras napoleónicas. Napoleón, como todos sabemos, fue un genio militar que saltó a la fama durante la Revolución Francesa. Estuvo al mando de un poderoso ejército revolucionario, repelió la invasión de la Alianza Antifrancesa y defendió los logros de la Gran Revolución. En 1803, Napoleón se había convertido en el gobernante de facto de Francia y más tarde se proclamó emperador. En ese momento, sus ambiciones políticas comenzaron a ir más allá de defender la integridad territorial de la propia Francia.
También quería expandirse exteriormente y conquistar toda Europa de un solo golpe. De 1803 a 1815, Francia, bajo el liderazgo de Napoleón, estalló en guerras totales con más de 20 países de Europa, causando más de 4 millones de pérdidas de población. ¿Sabes? En ese momento, la población total de Europa era de poco más de 200 millones. 4 millones es el 2% de 200 millones. Una de cada 50 personas morirá. Es una cifra absolutamente atroz. Pero después de una victoria tan gloriosa y una devastación tan grande, Napoleón fracasó. En la famosa batalla de Waterloo en 1815, fue completamente derrotado por las fuerzas de la coalición compuestas por la mayor parte de Europa. Al escuchar esto, es posible que desee preguntarse, ¿por qué la guerra de conquista de Napoleón no logró establecer un orden político estable después de la victoria militar inicial como la dinastía Qin en la antigua China que unificó a los 6 países? Para responder a esta pregunta, Kissinger revisó el proceso de nacimiento de los estados europeos modernos. Después del final de la Edad Media, hubo voces que abogaban por la unificación de Europa. Pero en el siglo XVII estalló una feroz guerra de los 30 años, entre católicos y protestantes, de la que nadie pudo imponerse y solo pudo firmar un tratado de paz en un lugar llamado Westfalia. El Tratado de Westfalia estableció 2 principios básicos del derecho internacional, uno es la igualdad soberana y el otro es la supremacía del Estado. La igualdad soberana es fácil de entender. La supremacía del Estado se refiere al hecho de que el gobierno de un país tiene voz absoluta en los asuntos internos de su propio territorio. Ninguna potencia externa, ya sea la Iglesia Católica o un pariente extranjero del rey, tiene derecho a interferir. Después de que el Tratado de Westfalia entró en vigor, los países europeos formaron gradualmente un conjunto de normas básicas para las actividades diplomáticas. Aunque pueden estallar guerras de vez en cuando, los 2 principios de igualdad soberana y supremacía nacional son básicamente el consenso de todos. Pero Napoleón fue diferente, subvirtió directamente todas las reglas tradicionales y amplió la hegemonía francesa sin escrúpulos. Napoleón canonizó a sus 2 hermanos como reyes de los Países Bajos y España y estableció varios nuevos reinos profranceses en territorio alemán, prácticas totalmente contrarias al principio de supremacía nacional. Peor aún, Napoleón había roto las viejas reglas sin saber cómo establecer otras nuevas. De vez en cuando, por capricho, declaraba que ayudaría a Polonia a obtener la independencia nacional. A veces mostró su lado malvado y ocupó por la fuerza suiza, que siempre había sido amiga de Francia. Kissinger concluyó que era simplemente imposible unificar a toda Europa confiando en que un líder como Napoleón hiciera lo que quisiera. No solo eso, Napoleón también era un político supersticioso con respecto a la fuerza, lo que también fue una razón importante por la que la hegemonía de Francia no pudo mantenerse durante mucho tiempo. Al comienzo de este libro, Kissinger cuenta esta historia. En 1812, Napoleón dirigió un ejército de 700.000 personas e invadió Rusia hasta el final. La novela de Tolstói, Guerra y Paz, trata sobre esta guerra. De hecho, antes de 1812, Rusia y Francia eran aliados. Pero para atrapar a su mayor enemigo, Gran Bretaña, Napoleón prohibió a Rusia hacer negocios con Gran Bretaña, lo que tuvo un impacto en la economía rusa, que dependía en gran medida de las exportaciones. Rusia rechazó inmediatamente la solicitud. Si Napoleón fuera un político astuto, podría haber propuesto que Francia proporcionara subsidios financieros a Rusia para compensar sus pérdidas. Pero en opinión de Napoleón, la única herramienta política eficaz era el ejército. Como Rusia no está de acuerdo, hagamos una guerra. Como resultado, el ejército francés, que había trabajado duro en la expedición, fue derrotado en menos de medio año y se retiró apresuradamente de Rusia. Luego, los países europeos que alguna vez se sometieron a la fuerza francesa también lanzaron nuevas guerras de venganza y sonó la sentencia de muerte del imperio de Napoleón. Desde la derrota de Rusia en 1812 hasta la batalla de Waterloo en 1815, Francia comenzó a decaer, pero el problema de la paz en Europa no se resolvió. Kissinger observó que en la etapa final de la guerra antifrancesa Rusia desempeñaba el papel más importante. En 1815, Rusia contaba con 800.000 soldados, más que Gran Bretaña, Austria y Prusia juntas. Alejandro, y el zar ruso, entró en París montado en un caballo blanco después de la derrota de Napoleón, afirmando ser el salvador de Europa. En este caso, ¿seguirá Rusia el ejemplo de Francia e intentará utilizar la fuerza para establecer una nueva hegemonía? Incluso si Rusia no tiene esa idea, ¿volverá la derrotada Francia al camino de la venganza por la fuerza después de unos años de letargo? Ambos problemas son difíciles. Fue al responder a estas 2 preguntas que Kissinger reveló su primera inteligencia diplomática. Los 2 protagonistas de este libro, Metternich y Casselda, también son los que más admiran este método mental. Se llama equilibrio de poder, lo que significa, a ningún país de la comunidad internacional se le permite ser lo suficientemente poderoso como para usar la fuerza para destruir la existencia de otros países. Si surge un país hegemónico así, aunque sea solo una pequeña señal, otras fuerzas se unirán rápidamente para formar una alianza política y militar para controlar y equilibrar o incluso cercar y reprimir a este país hegemónico.
En este libro, presenta un punto de vista subversivo: mientras un país todavía esté en la comunidad internacional y quiera tratar pacíficamente con otros países, tendrá que soportar un cierto grado de inseguridad y nunca podrá contar en eliminar todas las amenazas externas. Puede que esto sea un poco abstracto, pero he aquí un ejemplo. En el siglo XIX, Gran Bretaña era el país financieramente más poderoso de Europa y tenía la marina más poderosa del mundo. Pero la mayoría de los países de Europa continental no odian a Gran Bretaña ni la consideran una potencia hegemónica intolerable. Esto se debe a que Gran Bretaña tiene un evidente defecto de fuerza: su ejército es pequeño y no tiene mucho poder ofensivo, y su armada por sí sola no puede llevar a cabo una agresión en el interior del continente. Tenga en cuenta que Gran Bretaña no puede permitirse un ejército grande. En medio de las guerras napoleónicas, cuando Gran Bretaña luchaba sola, su ejército se expandió rápidamente. Sin embargo, la mayoría de las veces, el Reino Unido optó por conservar activamente ese defecto a cambio del favor de los países de Europa continental. A los países continentales no les preocupa que Gran Bretaña los invada directamente, por lo que, naturalmente, no controlarán ni equilibrarán a Gran Bretaña. Por otro lado, el enfoque de Francia es un típico caso negativo. A finales del siglo XVIII, se hizo popular en Francia un concepto llamado límites naturales. El significado de esta palabra es: para garantizar la seguridad del territorio central de Francia, es necesario ampliar la frontera nacional hasta barreras geográficas como mares, montañas y ríos, y utilizar obstáculos formados por la naturaleza para resistir posibles agresiones. Fue en pos de la frontera natural que Napoleón lanzó su guerra de agresión. Kissinger señaló: desde la perspectiva de Francia, buscar fronteras naturales es solo una medida defensiva para proteger su propio territorio. Pero cuando Napoleón ya tenía un ejército fuerte, todavía tenía que establecer una barrera geográfica, lo que pondría a otros países en una situación extremadamente insegura. La seguridad absoluta que Francia quiere significa miedo absoluto por sus vecinos. En este momento, comienza a funcionar el mecanismo del equilibrio de poder. Napoleón fue finalmente derrotado cuando toda Europa quedó rodeada. A través del ejemplo negativo de Napoleón, Kissinger reveló varios descubrimientos importantes. En primer lugar, en política internacional, es posible que los países con mayor poder duro no siempre tengan la ventaja. Dado que la diplomacia es una interacción, implica actividades psicológicas complejas. Si un país importante solo valora sus propios intereses de seguridad y se niega a considerar los sentimientos de otros países, fácilmente activará el mecanismo de equilibrio de poder y se convertirá en blanco de la crítica pública. Además, en las actividades diplomáticas los medios a veces son más importantes que los fines. Napoleón quería mantener la seguridad de Francia, lo cual era una exigencia razonable. Pero creía ciegamente en la fuerza e incluso utilizó la guerra como medio para resolver las disputas económicas entre Francia y Rusia. En este caso, a nadie le importa si el propósito de Francia es razonable o no, todos quieren derrotar rápidamente esta hegemonía. Sin embargo, Kissinger también dijo: el equilibrio de poder, aunque puede evitar la existencia a largo plazo de países hegemónicos, todavía está a cierta distancia de la paz. Porque en el proceso de lucha contra países hegemónicos, la guerra también es un método común y su costo suele ser muy alto. Por tanto, si queremos que todos utilicen la fuerza lo menos posible, no basta con tener un equilibrio de poder, sino también un consenso sobre los valores. Este consenso, que Kissinger llama legitimidad, es la segunda piedra angular de su enfoque mental diplomático. El equilibrio de poder y legitimidad, uno que limita la conciencia expansionista de los países grandes y el otro reduce su disposición a usar la fuerza, puede eliminar efectivamente los peligros ocultos que amenazan la paz y permitir que el orden internacional funcione de manera estable. Tenga en cuenta que la palabra que utilizó Kissinger se llama legitimidad, no justicia. Esto parece diferente de la paz mundial de la que solemos hablar. ¿Por qué anhelamos la paz y nos oponemos a la guerra? ¿No es porque pensamos que la paz es más justa? Pero Kissinger dijo que la justicia es un concepto abstracto. Partir de conceptos abstractos y realizar actividades diplomáticas prácticas generará confusión. Pero la legalidad es diferente, se trata principalmente de algunas normas convencionales y es muy específica. La igualdad soberana y la supremacía nacional antes mencionadas pertenecen a la legitimidad de la diplomacia europea y han sido generalmente aceptadas. Además, tras la caída del imperio de Napoleón, las monarquías del continente europeo decidieron formar una alianza para defender conjuntamente la estabilidad de la monarquía. Kissinger cree que esta alianza es también una manifestación de legitimidad, porque una vez que un país reconoce al monarca de otro país, es poco probable que lance una guerra para cambiar la dinastía desde el exterior. Cuando la voluntad de mantener el status quo sea más fuerte, la legitimidad será más fuerte y se mantendrá la paz. Cuando escuche esto, encontrará que en la mente de Kissinger la paz es un estado, no una meta. Sus dos mentalidades diplomáticas también se centran en cómo detener las guerras, más que en la justicia y la injusticia del orden internacional. Desde esta perspectiva, Kissinger es un realista absoluto. Al final del libro, dijo generosamente: suele haber dos tipos de personas que destruyen el orden político, uno es el conquistador y el otro es el profeta.
El conquistador usa la fuerza para exportar sus ideas, mientras que el profeta persigue la eternidad. Una paz sin imperfecciones. Son estos dos tipos de personas de las que los políticos deberían tener más cuidado. En la mentalidad diplomática de Kissinger, el equilibrio de poder se utiliza contra el conquistador, y la legitimidad está contra la negación del profeta. En su opinión, la diplomacia es ante todo un arte político operativo, no un concepto vacío. Más tarde, cuando Kissinger participó en la planificación de importantes acontecimientos diplomáticos como las negociaciones del armisticio de Vietnam y la romper el hielo de las relaciones chino-estadounidenses, también adoptó esta actitud pragmática. La segunda parte. Después de todo, quienes participan en actividades diplomáticas son personas específicas y que los principios funcionen depende de las habilidades operativas de los políticos. En este libro, Kissinger se centra en retratar las imágenes de Metternich y Casselda, dos grandes diplomáticos del siglo XIX. También fueron responsables de que Europa pudiera disfrutar de un largo periodo de paz tras las guerras napoleónicas. Hablemos primero de Metternich. Marx mencionó a este estadista austriaco en el primer párrafo del Manifiesto Comunista. Metternich odiaba la Revolución Francesa y odiaba el movimiento nacionalista emergente y la burguesía industrial y comercial en el siglo XIX. Era un villano a los ojos de Marx. Pero también es un diplomático experimentado. A los 21 años se convirtió en ministro en el extranjero y luego fue ministro de Asuntos Exteriores de Austria durante 39 años. En aquella época, casi todos los diplomáticos de los principales países europeos eran de origen noble. Lo que mejor se les da no es negociar, sino organizar banquetes y bailes. Metternich también heredó esta tradición. Kissinger bromeó diciendo que parecía un muñeco sacado de un cuadro rococó y que tenía un comportamiento romántico y frívolo. Metternich viajó por Europa con su padre, que era enviado al extranjero, y aprendió francés, inglés y ruso desde niño. El emperador de Austria valoró su talento lingüístico y sus habilidades sociales y lo envió a París para establecer relaciones con Francia. Como resultado, Metternich convirtió a la hermana de Napoleón en su amante clandestina y se convirtió en una estrella en el círculo social. En 1809, con la ayuda de Metternich, Napoleón decidió casarse con la princesa austriaca María Luisa. El emperador de Austria se convirtió en suegro del emperador francés y, naturalmente, las dos partes convirtieron su hostilidad en amistad. Para recompensar a Metternich por su contribución, el emperador de Austria lo ascendió a ministro de Asuntos Exteriores. Metternich tenía entonces solo 36 años. De este incidente se puede ver que, aunque Metternich era conservador en su pensamiento, sus habilidades políticas eran muy flexibles. Cuando Napoleón estaba en la cima de su poder, Metternich intentó por todos los medios acercarse a él y evitar ofender a Francia. Cuando Napoleón sufrió una derrota en Rusia y declinó, Metternich inmediatamente se volvió contra él y se unió a la alianza antifrancesa. Por ello, Kissinger elogió a Metternich como un gran estratega. En el otoño de 1814, cuando la derrota de Francia era segura y las potencias victoriosas se preparaban para celebrar una reunión para discutir un nuevo orden europeo, Austria se convirtió en el anfitrión de la reunión, con Metternich como moderador. Esta conferencia se llama Congreso de Viena. Hay un dicho que conocemos muy bien: los países débiles no tienen diplomacia. Sin poder duro no hay derecho a hablar, lo que parece una verdad obvia. Entre los países victoriosos que participaron en el Congreso de Viena, Austria fue el país débil. Su fuerza militar y naval solo equivale al 28% de la de Rusia y al 86% de la de Gran Bretaña, y su producción industrial per cápita es menos de la mitad de la de Gran Bretaña. Lógicamente, a nadie le importarían las propuestas de un país tan débil. Pero Metternich subvirtió esta ley de hierro. Su enfoque es actuar como un intermediario para el orden europeo, proponer un marco de negociación que beneficie a todos los países y luego envolver en él los intereses especiales de Austria. Metternich dijo entonces: si todos los países son conscientes del peligro de la hegemonía, si todos los países están dispuestos a organizarse según el principio del equilibrio de poder, entonces la paz estará garantizada y los intereses de Austria también. No habrá ninguna amenaza. Observe que el equilibrio de poder mencionado anteriormente aparece aquí. Metternich recibió una respuesta de otro político, el ministro de Asuntos Exteriores británico Casselda, sobre la cuestión del equilibrio de poder. A diferencia de Metternich, que era bueno bailando y popular, Casselda tenía un carácter distante. Kissinger lo describió como una alta montaña cubierta de hielo y nieve, con poca gente pisando sobre ella. Casselda también es una figura no convencional en la política británica porque aboga por establecer vínculos estrechos con el continente europeo, lo que entra en conflicto con la tradicional política británica de controles y equilibrios extraterritoriales. Ya sabes, como potencia marítima, la mayor preocupación de Gran Bretaña siempre ha sido su imperio comercial global y sus colonias de ultramar. No tenía territorio ni guarniciones en el continente europeo. La política exterior tradicional de Gran Bretaña es cultivar varios aliados en el continente europeo y confiar en su fuerza para controlar y equilibrar a los países hegemónicos potenciales. En la guerra contra Napoleón, Gran Bretaña envió principalmente su armada. No está dispuesto a involucrarse en la complicada política continental. Casselda, sin embargo, se opuso a tal proceder.
Estaba claramente consciente de que a medida que avanzaba la revolución industrial y se ampliaba la escala de la guerra, la eficiencia de los controles y equilibrios extraterritoriales había disminuido. En las guerras del siglo XVIII, movilizar un ejército de 100.000 personas era el límite de un país grande. Pero durante las guerras napoleónicas, el número total de tropas francesas superó el millón y fácilmente podían derrotar a cualquier potencia tradicional. Si el Reino Unido continúa aplicando controles y equilibrios extraterritoriales y solo interviene en la política europea después del estallido de la guerra, incluso si eventualmente puede derrotar a la potencia hegemónica, el precio que pagará será muy alto. Por lo tanto, el Reino Unido necesita integrarse aún más en Europa, establecer contactos estrechos con las principales potencias en tiempos de paz y adoptar una postura de acción concertada. La filosofía diplomática en la que creía Castlereagh era también el equilibrio de poder. Es precisamente porque Castlereagh y Metternich creen en el equilibrio de poder que, aunque no se agradan, cooperaron tácitamente en el Congreso de Viena de 1814. La primera decisión conjunta que tomaron fue convocar a la reunión a representantes del país derrotado, Francia, y establecer condiciones de paz bastante laxas. Francia fue privada de los territorios recién anexados después de 1795, pero pudo conservar su territorio anterior a la revolución y no tuvo que pagar indemnizaciones. Castlereagh explicó que solo adoptando una política indulgente hacia Francia podrían los franceses evitar represalias en el futuro y evitar el surgimiento de un segundo Napoleón. Después de la firma del Tratado de Paz, la propia Francia pasó a formar parte del nuevo orden europeo y, junto con Gran Bretaña y Austria, podía protegerse contra Rusia u otros países potencialmente hegemónicos. De esta manera, la paz europea recibirá una garantía importante y el principio de equilibrio de poder podrá operar en un estado estable. La segunda decisión conjunta de Metternich y Castlereagh fue ajustar el mapa político de Alemania. Ya sabes, desde el siglo XVII toda la región alemana se encuentra en un estado de fragmentación. En total, hay más de 300 estados vasallos feudales de habla alemana, cada país tiene una población y una tierra pequeña si no puede resistir la invasión de ningún país grande. Alemania es demasiado débil, lo que supone un obstáculo para el funcionamiento del equilibrio de poder. En vista de esto, Metternich contó con el apoyo de Gran Bretaña y Rusia y formuló un plan para reorganizar el orden alemán. Los más de 300 países pequeños originales ahora se han fusionado en 39 estados relativamente grandes, con Austria como líder supremo. Los ejércitos de varios estados, incluida Prusia, rival de Austria, estaban sujetos al mando austriaco en tiempos de guerra. De esta manera, Alemania se convirtió en una fuerza más concentrada militarmente, pero al mismo tiempo no estaba completamente unificada políticamente, para no despertar el recelo de otros países. Este es también un apoyo importante para el funcionamiento del equilibrio de poder. Sin embargo, el equilibrio de poder no resolvió todos los problemas que enfrentaba Europa después de la guerra, porque apareció un nuevo actor en la mesa de negociaciones, Rusia. Rusia era solo un actor marginal en la política europea tradicional, pero ahora posee una poderosa fuerza militar. Si también tomara el camino de la expansión hacia Europa occidental, solo sería más destructiva que la Francia napoleónica. Fue en la cuestión rusa que Metternich recurrió a lo que Kissinger llamó la segunda mentalidad diplomática, que es la legitimidad. Metternich señaló que el zar ruso Alejandro I era un retrotista religioso y político. No solo creía en el derecho divino de los reyes, sino que también era hostil a todas las formas de revolución. Por lo tanto, Metternich acudió al zar y al rey de Prusia para formar una organización política llamada Santa Alianza. La función aparente de la Santa Alianza era salvaguardar la legitimidad de la monarquía y servir como herramienta para que las tres principales potencias monárquicas reprimieran conjuntamente la revolución burguesa europea. Pero en realidad tenía un propósito más profundo, dado que Rusia había reconocido que los monarcas de Austria y Prusia eran tan sagrados e inviolables como el propio zar ruso, no tenía ninguna razón legítima para invadir estos dos países vecinos y amenazar la seguridad del corazón de Europa. A su vez, Rusia tuvo que tener en cuenta los sentimientos de Austria y Prusia a la hora de realizar actividades diplomáticas en Europa. Con la bendición de la legitimidad, Austria ya no es un país débil sin diplomacia, sino un eslabón clave en la diplomacia de las potencias europeas. Por otro lado, aunque Castlereagh estaba lleno de dudas sobre la Santa Alianza, también creía que las cuestiones políticas en Europa deberían resolverse mediante consultas entre los gobernantes de las principales potencias. Si los países pueden mantener un contacto estrecho y comunicarse ampliamente en tiempos de paz, pueden evitar que los conflictos escalen hasta convertirse en guerra. Este mecanismo de comunicación se llama coordinación europea. Bajo la iniciativa de Castlereagh, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y Prusia acordaron convocar una conferencia internacional cada 1 o 2 años a partir de 1818 para discutir abierta y honestamente todas las cuestiones políticas importantes en Europa. Aunque Gran Bretaña se retiró de la Conferencia de las 5 Potencias después de la muerte de Castlereagh en 1822, la práctica de la coordinación europea continuó. Desde la conclusión del Congreso de Viena en 1815, no ha habido guerra entre las principales potencias de Europa durante casi 30 años. No fue hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 que más de 3 grandes potencias estuvieron involucradas en una guerra al mismo tiempo. Estos son los legados políticos de Metternich y Castlereagh. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro.
Aunque este libro es un trabajo de investigación histórica, la visión de Kissinger va mucho más allá del siglo XIX descrito en el libro. Al comienzo del libro, compara varias fases importantes de la historia. El orden creado por Metternich y Castle parecía relativamente conservador y poco progresista en términos de ideas. Sin embargo, debido a que implementó fielmente las dos mentalidades diplomáticas de equilibrio de poder y legitimidad, mantuvo flexibilidad y moderación, y en última instancia, aseguró la paz general durante casi 100 años. Por otro lado, después del final de la Primera Guerra Mundial, los políticos de aquella época estaban empeñados en establecer la paz más justa y perfecta, se volvieron completamente adictos a la búsqueda de principios abstractos y olvidaron la lógica del equilibrio de poder. Lo que pronto desembocó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Desde este punto de vista, las cuestiones políticas internacionales son siempre verdaderos juegos de poder y los medios son más importantes que los lemas. Cuando Kissinger se convirtió en el artífice de la política exterior estadounidense, también comenzó a intentar unir a China contra la Unión Soviética basándose en el método mental del equilibrio de poder, desencadenando así un punto de inflexión en la historia de la Guerra Fría. De manera similar, en el mundo actual, si un país persigue ciegamente la hegemonía, tarde o temprano activará el mecanismo del equilibrio de poder y será boicoteado por la comunidad internacional. De hecho, para la gente corriente como nosotros, la mentalidad diplomática de Kissinger también tiene un gran valor de referencia. Por ejemplo, en las negociaciones comerciales, siempre esperamos obtener el máximo beneficio para nosotros mismos y creemos que la dureza representa coraje. Pero Kissinger nos dijo, según el principio del equilibrio de poder, ser demasiado agresivo y perseguir intereses exclusivos solo despertará el resentimiento de la otra parte. Solo haciendo concesiones de manera oportuna y poniendo las demandas de una parte en interés común se podrá mantener la cooperación. La ley mental de la legalidad puede utilizarse para guiar nuestras relaciones interpersonales. Después de todo, los valores compartidos a menudo pueden trascender diferencias específicas y fortalecer las amistades. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?